¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es la 1 de la tarde aquí en México y más o menos las 8 de la noche en España. Vamos a iniciar nuestra plática, nuestro intercambio de preguntas y respuestas sobre el desplome del barril del petróleo. Vamos a dar unos instantes para que las personas se vayan conectando. Esta videograbación va a quedar guardada en mi muro de Facebook, la pueden observar, la pueden ver después. Vamos a dar unos minutos para que se conecten más personas. La idea de hoy es platicar sobre el desplome del precio del barril de petróleo WTI, West Texas Intermediate, que se cotiza en los Estados Unidos. Digamos que fue el que más cayó, llegó casi a los $40 negativo, menos $40 se cotizó. Algunos precios de otros barriles, como el de Canadá, Alaska y el de México también, fueron, digamos, empujados a la baja. El petróleo mexicano quedó en $2, el canadiense quedó en -6 y el de Alaska quedó en -4, algo así. Vamos a hablar de los impactos que tiene esta caída tan brutal del precio del petróleo y de las implicaciones que hay para la industria petrolera internacional. Antes de que comencemos, somos en este momento 24 personas conectadas. Antes que comencemos, quisiera platicarles brevemente en 5 minutos y aprovechar este momento para que se vaya conectando más personas, no se pierdan la parte medular. Algo que yo les quiero compartir. Desde el año 2004 y principios del 2005, hace más de 15 años, yo inicié las investigaciones sobre el sector petrolero. Me encontraba yo en Ciudad del Carmen, Campeche. Estaba yo preocupado por lo que estaba ocurriendo en ese momento, 2004. La producción de petróleo de México estaba en su máximo. Fue el momento de mayor producción, fue el año de la abundancia petrolera, 3.400.000 barriles todos los días, gracias a un enorme yacimiento que ya no existe, se llama ACAL, luego lo renombraron como el complejo Cantarell, le sumaron otros yacimientos para llamarlo así, pero en sí el enorme yacimiento se llamaba ACAL. Desde ese entonces me he dedicado a la investigación del sector petrolero porque es evidente que esta sociedad moderna en la que vivimos depende absolutamente del petróleo. Fue diseñada así, fue construida con base en el aprovechamiento de la energía que provee el petróleo, y es muy difícil que esta sociedad moderna, industrial, pueda ser suministrada a través de cualquier otro tipo de fuente, ni el gas, ni el carbón, ni la nuclear, y mucho menos las renovables. Todo depende de un flujo constante, abundante y oportuno de cantidades colosales de petróleo para que la maquinaria de los diferentes sistemas de infraestructura de nuestra sociedad operen y nosotros podamos disfrutar del nivel del confort que tenemos hasta el día de hoy. Desde el principio de las investigaciones que yo hice sobre el sector petrolero, desde el 2005, hace más de 15 años, detecté que había un problema, o sea, se percibe que hay un problema, porque el petróleo es un recurso finito.
No sabemos cuánto petróleo hay en el planeta todavía. Tenemos algunas estimaciones a nivel planetario de diferentes agencias, hay discrepancias, pero todo gira en torno a unos 3 millones de barriles que existen en el planeta Tierra, de los cuales ya sacamos 1.400.000 millones de barriles. Es decir, ya estamos a la mitad de la extracción de todos los recursos petroleros conocidos hasta el día de hoy. Pero lo que es importante destacar es que esa primera parte que ya fue extraída, que ya fue quemada, era la mejor, era la más fácil, la más barata, la de menos riesgo, la de mayor productividad. La sociedad inició la explotación masiva de petróleo a partir del inicio del siglo pasado, por ahí de 1905, 1910, ya el mundo producía de forma comercial cantidad de plantas de petróleo. Es decir, llevamos más de 100 años extrayendo petróleo del subsuelo del planeta, y eso tiene una repercusión y un impacto geológico serio sobre las reservas que quedan. ¿Qué es lo que nos queda? Hay analistas que dicen nos queda muchísimo petróleo en diferentes formas, pero olvidan decir que esa parte que nos queda es el peor petróleo que existe en el planeta. El petróleo que se aloja en los yacimientos de lutitas que se tienen que extraer con el sistema de fracturación hidráulica o denominado fracking en los Estados Unidos. Se ha intentado en muchos otros lugares desarrollar el fracking, como en Vaca Muerta, en la región de Neuquén, en Argentina, se ha intentado en otros países, también en México, pero solo en los Estados Unidos se ha logrado desarrollar esa tecnología de forma masiva. Es de los peores petróleos que existen en el planeta por el grado de complejidad para su explotación. Se requiere muchísima inversión de recursos, materiales, equipos, personas, inversiones de capital muy fuerte, y es el peor petróleo del planeta. Nos quedan las reservas de arenas bituminosas en Canadá, extensas y vastas reservas de más de 100.000 millones de barriles, pero también es un petróleo extraordinariamente complejo de extraer porque es un petróleo que está embarrado en la arena. Nos queda el petróleo de aguas profundas, también es muy complejo y por la circunstancia de su complejidad es muy mal petróleo por su retorno. El grado de complejidad de explotar el petróleo en aguas profundas igual implica una inversión muy fuerte en infraestructura, barcos, equipos, personal, montos de capital gigantescos. Entonces, es evidente que el mundo, el planeta entero, todas las naciones, después de más de 100 años de estar consumiendo petróleo, extrayendo petróleo de forma frenética y desenfrenada, sin hacer una reflexión de qué es lo que estamos haciendo, hemos pasado la mitad de la explotación de todos los recursos que existen en nuestro planeta. La mejor parte, nos queda la peor, y hacia allá vamos. Y lo que estamos presenciando es parte de ese problema, aunque el COVID-19 detonó y aceleró los procesos, pero ya estábamos entrando en un proceso de dificultades para poder buscar, encontrar y producir petróleo y colocarlo correctamente a la sociedad para su uso común. Desde hace 15 años yo esperaba el momento en que las cosas empezaran a entrar en disrupción como lo estamos encontrando el día de hoy. Esa disrupción va a marcar un trastorno y una transformación brutal en nuestra sociedad, porque no vamos a tener la misma habilidad para proveernos de energía, y fundamentalmente de la energía del petróleo.
Mucha gente está viendo como una oportunidad, sobre todo los ecologistas, los ambientalistas y la gente que promueve las energías renovables, están viendo como una gran oportunidad esta gran crisis, porque ahora sí vamos a apostar por las energías renovables, pensando en que las energías renovables son una solución, y no es así. Las energías renovables dependen también de un flujo constante de petróleo para su fabricación, para su montaje, para su construcción, su instalación, su mantenimiento. Sin petróleo no podemos producir turbinas eólicas, no podemos producir paneles solares, no podemos producir de manera industrial ninguna fuente renovable de energía. En ese contexto, las fuentes renovables forman parte de este sistema de hidrocarburos. Son una extensión tecnológica de los hidrocarburos porque dependen de los hidrocarburos. Dentro de las instalaciones de las turbinas eólicas hay alrededor de 600 litros de fluidos entre aceites, líquidos hidráulicos, lubricantes que son derivados de la industria petrolera. Por lo tanto, yo creo que nos encontramos en un momento crucial de la humanidad. Si las naciones hicieran esta gran reflexión de que lo que estamos haciendo nos está llevando hacia una crisis planetaria bastante seria, tal vez tendríamos una oportunidad y podríamos hacer cambios importantes. Pero al parecer todo el mundo quiere regresar a la normalidad, a esa normalidad que es justamente la que generó el problema en el que estamos montados en este momento. Regresar a la normalidad no nos va a dar más que un poco más de tiempo. Si nosotros replanteamos esa normalidad pensando en que podríamos hacer las cosas de manera distinta, tendríamos tal vez una oportunidad. Quiero hablarles ahorita en este momento, ya somos más de 100 personas conectadas, les agradezco a todos estar aquí. Quiero mencionar ya el tema por el cual hice hoy este día el Facebook Live. Esta grabación quedará aquí en mi muro, la pueden consultar después, de principio a fin, no habrá ningún problema. Y el día de hoy el tema a tratar, porque así lo pidieron muchas personas que me preguntaban qué es lo que está pasando, y hablarles justamente del colapso del petróleo, del precio del petróleo y sus implicaciones para la industria petrolera internacional y para la sociedad. Mucha gente ha tratado de minimizar el evento que acabamos de experimentar el día de ayer, diciendo no se preocupen, se trata del precio de futuros, son papeles, no es nada grave, el precio para junio es positivo, aunque son $20, y en $20 toda la producción mundial de petróleo está debajo de los costos de extracción, es decir, quiebra. Y me parece que esa actitud de tratar de minimizar de forma interesante, de forma inteligente, no es más que un protagonismo de gente con una pseudointeligencia ingenua, llena de optimismo, que piensa que las cosas no están tan mal. Las cosas están muy graves. Lo que acabamos de presenciar el día de ayer es una saturación total de crudo en un mercado puntual, que es el de Cushing, en Oklahoma, en los Estados Unidos, en donde no había manera de desplazar crudo hacia ningún lugar. La gente que había comprado futuros de petróleo para venderlos hoy, se encontró con que esos futuros no valen nada, nadie los quiere. Entonces, ellos tienen que asumir llevarse físicamente ese petróleo o colocarlo o venderlo o hacer algo con él. Como nadie quiere petróleo y no hay dónde colocar petróleo porque la capacidad de almacenamiento de esa localización está totalmente saturada, el precio empezó a desplomarse desde principios de la mañana. A eso de las 8 de la mañana ya teníamos precios de $15 y por ahí de las 11 de la mañana, hora central de la Ciudad de México, ya estábamos tocando $1 y entramos en
precios negativos. ¿Qué quiere decir entrar en precios negativos? Que si te quieres deshacer de esos papeles, tienes que pagar. Y las personas que van a asumir ese riesgo tienen que pagar esos costos, es decir, ver dónde van a colocar el petróleo, dónde lo van a almacenar, qué van a hacer con él. Por eso vimos este gravísimo desplome. Es muy probable que este evento que presenciamos el día de ayer en Estados Unidos se empiece a repetir en las próximas semanas en los distintos mercados clave planetarios. El Brent, el petróleo Brent, el Mar del Norte, que se cotiza en Inglaterra, no sufrió ayer tal desplome, cerró en $25, pero en este momento el Brent ya está en $18, ya tuvo un desplome de $7. Lo que estamos viendo es que los mercados responden rápidamente porque saben que producción no es tan fácil. No es tan fácil que todas las empresas del planeta, todas las empresas petroleras del planeta se pongan de acuerdo y de manera coordinada empiecen a cortar producción para poder bajar los más de 30 millones de barriles de producción que sobran en este momento. Y un sobrante de 30 millones de barriles en 10 días son 300 millones de barriles. Es una capacidad de crudo colosal, es muy difícil colocarla, por lo general las zonas de almacenamiento no están ahí en donde uno las necesita, o si ya uno encontró un lugar, a lo mejor ya está reservado, ya tienen fila para las reservaciones, y no es muy fácil en este momento colocar y almacenar el excedente de producción. Sí o sí va a haber a nivel planetario un recorte brutal de la producción. En Canadá ya se anunció un recorte de 600,000 barriles, solo Canadá, entre 600 y 700,000 barriles van a ser recortados ya en estos momentos. México va a tener que hacer lo propio porque no hay dónde colocar nuestro crudo. Tenemos una capacidad de almacenamiento también limitada. Son 14 millones de barriles los que tenemos disponibles, pero más o menos la mitad ya está ocupada, es decir, tenemos unos 7 millones, según los datos que procuró hace unos días el director de la empresa la empresa petrolera mexicana Pemex, y 7 millones de almacenamiento con un sobrante de 500,000, pues en unos 10 días estaría lleno esa capacidad de reserva. Entonces México también tiene que prever esa reducción. La señal que está mandando el colapso del precio del petróleo en Estados Unidos es que va a existir un paro total y rápido y brutal de la producción en distintas regiones. En este momento todavía hay mercados que son capaces de recibir y almacenar crudo, pero es muy probable que en las próximas semanas todo se sature y haya un atorón a nivel planetario en todos los mercados petroleros y ya no haya manera de colocar crudo. El crudo se coloca fundamentalmente en refinerías y las refinerías están cerrando producción porque no hay demanda de gasolina. La demanda de gasolina se desplomó a nivel planetario más de un 60%. La demanda de turbocina, el combustible para los aviones, se desplomó más de un 70% y una buena parte de las refinerías no pueden trabajar con promedios de producción bajo, tienen que estar, para que sea operativo y sea rentable, tienen que trabajar a pleno régimen, entonces están cerrando operaciones y eso está creando un frenón en la demanda mundial de petróleo. En los próximos días yo creo que vamos a ver que se repita este problema que ocurrió ayer con el precio del West Texas International, se repita en otras regiones del planeta. Vamos a ver un paro total de la capacidad de recepción de crudo en muchas refinerías. Vamos a ver saturado totalmente el almacenamiento y el precio continuará cayendo. ¿Qué es lo que está previendo la industria petrolera internacional en este momento? Número uno, que la demanda va a continuar baja. Es evidente que
el COVID, las medidas que se están tomando para frenar la propagación del COVID van a causar serios problemas a la economía. Me están comentando que se está cortando un poco la comunicación. Voy a tratar de hablar un poco más despacio para que se trate de entender. La industria petrolera internacional en el momento se está interpretando que primero la demanda mundial de petróleo va a mantenerse baja porque las medidas que se están tomando para prevenir el contagio del COVID están afectando severamente la economía y eso va a tener repercusiones serias a largo plazo sobre el consumo de combustibles derivados del petróleo. Entonces, ese es el primer elemento. No, la demanda no se va a reponer en los niveles en los que estaba en diciembre del año pasado. Número dos, el precio se va a mantener extraordinariamente bajo, por lo tanto muchísimos proyectos no van a ser rentables. Y lo que va a llevar a la industria petrolera internacional, a la mayor parte de la industria petrolera internacional, es hacer mayores recortes de los que ya fueron anunciados. Hace 3 semanas, la petrolera norteamericana ExxonMobil había anunciado un recorte de $4,000 millones. Unas 2 semanas después, actualizó esa perspectiva y dijo que ya no iban a ser $4,000 millones en este año, que serían 10,000. Lo que parece lógico es que haya un nuevo anuncio en las próximas semanas de un mayor recorte en las inversiones para el 2020 por parte de esta, y así va a ser en general para todas las petroleras. Todas las petroleras van a reducir al mínimo sus inversiones para el 2020 y para el 2021. Es previsible también que haya un recorte masivo y colosal de personal en la industria petrolera. Hace 15 días se estimaba que de los 5 millones de empleos que dan las empresas de servicios petroleros a nivel planetario, 1 millón, por lo menos 1 millón, ya estaba en riesgo. Y eso fue hace 15 días. Con lo que se está incorporando de lo que está pasando en este momento en el mercado, es probable que se pierdan más de 1,5 millones de empleos a nivel planetario en el sector petrolero mundial. Entonces, se prevé una disminución muy sensible de la capacidad de producción de petróleo en los próximos meses. Yo diría que esto va a durar hasta el 2021. Y la situación grave es si después del COVID se lanzan programas agresivos de volver a levantar en cada país, hasta qué punto la demanda mundial de petróleo podría volver a subir. Y ahí podríamos tener estudios de que la industria internacional no tenga capacidad de suministrar el petróleo para este nuevo relanzamiento de la economía mundial. Hasta aquí dejaría yo mis comentarios. Voy a tratar de leer las preguntas que hay en este momento. Trataré de leer a la mayor parte de sus preguntas. Somos en este momento 135 personas que siguen el video. Les agradezco a todos su interés. Hasta este momento no tenemos preguntas. Si ustedes desean dar o dudas, con muchísimo gusto las podemos empezar a responder. Si no es el caso, quisiera cerrar este videotransmisión retomando la plática que al principio, con lo que al principio de esta plática abrí. Desde hace 15 años llevo estudiando el sector petrolero porque me parece que es la base fundamental para la existencia de la sociedad moderna.
Si hay disrupciones en el mercado petrolero mundial, es muy probable que existan problemas para la estabilidad de la economía mundial. El crudo, el petróleo crudo, es la principal fuente de energía, representa más o menos el 35 o el 38% de toda la energía que consume el planeta. El gas está en segundo lugar con el 25% y el carbón todavía, el carbón mineral que se usó desde la revolución industrial en Inglaterra, nos provee más o menos del 21-22% de nuestros recursos. Es el 70% de la energía que se consume en esta sociedad depende de los hidrocarburos o de los combustibles fósiles, sobre todo en el caso. En este momento estamos iniciando una situación crítica que está golpeando la más importante de energía de la sociedad moderna. Es evidente que van a haber trastornos, es evidente que van a haber disrupciones, no sabemos hasta qué nivel va a llegar esto. Es previsible que muchos tengan que enfrentar serios caos económicos, ya no recesiones o desaceleración económica, sino verdaderos caos económicos. Algunos van a tolerar un poco más producción nacional, pero nos vamos a enfrentar a situaciones bastante graves que es importante estar atentos a lo que ocurre y las soluciones después de esta gran crisis que vamos a enfrentar es hacerse un replanteamiento al el nivel colosal de consumo de energía que tenemos. Debemos de reducir lo más rápido posible nuestra dependencia. Nada nos lo va a reemplazar. No vamos a poder seguir en Ferraris eléctricos, en automóviles eléctricos, hacer características, eso no existe, porque todo eso es de combustibles fósiles, de la minería y del extractivismo. Debemos de replantear la forma en que estamos actuando con el planeta, reducir nuestra huella ecológica, reducir en términos absolutos nuestro consumo, empezar a abandonar el uso del automóvil privado, ya sea de combustible fósil o ya sea eléctrico, es exactamente lo mismo, y pensar que podríamos tener una vida más equilibrada, más frugal, más sobria con respecto al planeta. Ya hay grandes proyectos en este momento que se están desarrollando a nivel planetario en los que todos podemos participar. Solo es cuestión de decidir. Me comentan que al parecer hay preguntas. Voy a revisar en un instante. El arquitecto Iván Bautista desde Ciudad del Carmen. Mal momento para apostar a la inversión del petróleo. ¿Cómo se podría reducir esa industria nacional? Yo creo que a través de la Semarnat se están lanzando, la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, que lidera el doctor Toledo, secretario de la Semarnat, se están lanzando proyectos de agroecología y de permacultura que podrían muy bien replantear la incorporación del empleo en sectores de ese tipo, ¿no? Nos pregunta Arix Kun, ¿qué ocurrirá después? ¿Se consumirá el petróleo almacenado? ¿Quebrarán las petroleras? ¿Va a haber escasez cuando se acabe el almacenado? Ese es el problema que enfrentan en este momento las petroleras. Las petroleras saben que va a estar la demanda baja, que el precio va a estar bajo y que encima toda la capacidad de almacenamiento va a estar saturada. Entonces no hay una visión de largo plazo en donde el mercado pueda remontar. Las empresas petroleras van a recortar inversiones de capital, van a recortar personal, van a correr gente, pues. Yo creo que se van a perder más de 1,5 millones de empleos en el sector petrolero. Si hay, entonces el precio del barril subirá sin precedentes. Esto podría ser un escenario abandonar. Si los retos severos y la economía comienza a recuperarse rápidamente después de la crisis del COVID, podríamos tener
momentos de escasez, aunque las reservas que tenemos en este momento almacenadas nos podrían dar un colchón. Pregunta, ¿crees que se vea afectada la industria alimentaria? Sí, desde mi perspectiva, toda la industria, la producción de cemento, de acero, de bienes, de ropa, de textiles y la industria agroalimentaria, porque es intensiva en el uso de transporte. Entonces, si el transporte es el sector que está siendo más afectado en este momento, la industria afectada porque también requiere de insumos, requiere de transporte, requiere de almacenamiento y eso que es improbable. Si no hay más preguntas, yo aquí terminaría mi presentación. Bueno, hay otra pregunta de Joseph Val. ¿Es probable que haya un rebote de precios hacia el extremo contrario? Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que por el exceso de recorte de cierta recuperación de la demanda, sí, se hace de destrucción oferta-demanda. Así es. Una destrucción brutal de la demanda y a su vez una destrucción brutal de la capacidad de producción de petróleo. Muchas empresas no van a salir vivas de este momento. Alex Cornejo nos manda un mensaje. La energía más limpia es la que no se consume o menos energía. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que debemos nuestro consumo de energía. Nuevamente una pregunta de Iván Bautista. La reducción total es posible. A nivel nacional, muy complicado. Así es, pero que ya hay proyectos que empiezan a hacer presión sobre el consumo de energía. Marco Bruciati nos pregunta cuándo va a colapsar el planeta. No tengo todavía la bola de cristal. Estamos ante un evento que podría detonar las componentes necesarias para un colapso. Yo espero que no sea así. Nos vuelve a preguntar Marco Bruciati. Países como Nigeria podrían causar quiebra, sí, exactamente. Hay muchos países que dependen de sus ingresos en este momento de derrota e incapacidad de pagos de su deuda. Víctor Manuel Martínez Reyes, saludos. Isaac Rodart Zamora, ¿cuál es la capacidad de almacenaje de petróleo de México? En una declaración del director de Pemex, Octavio Romero Besa, son 14 millones de barriles los que tenemos, más o menos hay ocupada la mitad. La mayor parte de esa capacidad de almacenamiento está en la marítima de Dos Bocas, en unas cuevas marinas que son Alcos. Patricia Otero nos pregunta desde Puebla, saludos a Puebla, ¿cómo se puede realizar del uso excesivo de energía hacia una sociedad de moderación sin caer en un colapso económico terrible? Yo creo que crear un periodo de transición, un periodo de amortiguamiento hacia una sociedad que practique de manera mucho más intensiva la permacultura y la agroecología. Debemos de planear un periodo en el que podamos ir desmontando progresivamente todas aquellas industrias que son superfluas, que no son indispensables, para poco a poco ir trasladando a esa mano de obra hacia otros sectores que se van a volver fundamentales. En un periodo de transición vamos a depender brutalmente del petróleo, de los combustibles fósiles y de toda la energía que consumimos hasta el momento para poder realizar una transición hacia una sociedad de bajo acceso al consumo de energía. El desplome del precio del barril del petróleo, que evidenciamos ayer, es una alerta de lo que vamos a hacer en las semanas, en los próximos meses. María Rosalen afectará esa falta de energía a lo digital. Todo lo digital se mueve con base en un consumo colosal de energía. Se dice que si concentráramos toda la energía que consumen los servidores mundiales, las bases de datos mundiales, podrían equipararse con el consumo de electricidad de un país mediano de Europa.
es un consumo brutal. Si hay un riesgo en el suministro de energía eléctrica, es muy probable que las transmisiones digitales del Internet se vea comprometida. Rafael Íñiguez Sánchez desde España, de la vieja guardia de crisis energética, nos manda una pregunta, un comentario. ¿Qué acontecimiento significativo para nuestra forma económica de vida puede ocurrir ahora tras el glut de crudo, es decir, sobre oferta de petróleo, y el siguiente impacto en la economía? Como hemos estado comentando, esta sobreoferta, por la caída tan brutal de la demanda, ocasionó el desplome brutal de los precios y va a continuar impactando en el precio del petróleo, van a los precios internacionales del petróleo y va a afectar a la empresa que nos provee la energía básica para que esta sociedad y esta economía funcione. Eso es crítico. Yo creo que van a haber rescates muy importantes en Estados Unidos y en Europa para tratar de que no caigan y para tratar de que el flujo del petróleo todavía continúe. Pero va a quedar dañado el sistema, va a quedar dañada, digamos, la estructura que nos provee energía. Es muy probable que empecemos a ver afectaciones críticas en el desarrollo económico de muchos países que no se van a poder levantar de esta situación. Es muy probable que después de esta coyuntura de bajos precios, periodos de encarecimiento brutal de la energía, cuesta cada día más traerla. Es increíble que transitando de energía barata que se podía producir en el siglo pasado a energía que es muy caro producir, como la de aguas profundas, la de arenas bituminosas de Alberta, Canadá, el mismo fracking, las energías eólicas, que requieren de inversiones muy fuertes. Y en este momento pasando por una coyuntura en donde se está desvalorizando totalmente. Desde mi punto de vista, Rafael, vamos a vivir post periodo del COVID, un periodo de encarecimiento brutal de la energía en todos sentidos, electricidad, etcétera. Leticia Silva Onti nos dice que tiene una pregunta. Te prometo que en este momento la busco. Déjame buscar. ¿Dónde están? Déjame buscar la pregunta. La vez pasada también se me pasaron algunas preguntas porque no se actualizan los comentarios en mi teléfono. Leticia, si nos puedes volver a formular tu pregunta porque no la encuentro. Isaac Rodart Zamora, otra pregunta. ¿En dónde se están localizando los proyectos de agroecología y permacultura que mencionaste? Yo los proyectos de agroecología y permacultura que conozco, uno está en Rancho El Tequio, en Atlisco, Puebla. Lo lidera el arquitecto Federico Barceló. Por aquí voy a dejar el vínculo para que lo puedan ver. Y el otro es, pues, el de Niebla, Las Cañadas, en Huatusco, Veracruz. Ese lo lidera Ricardo, un amigo que desde hace años está en un proyecto así. Yo creo que ellos tienen mucha más información de la base de datos de todos los proyectos que se encuentran diseminados en el país, en México. Yo creo que cada nación, Argentina, Chile, Colombia, tienen ejemplos muy importantes de desarrollos de permacultura. Gerardo Viramundo, carbón y antes energía animal o humana. Y para mover barcos, viento. Sí, vamos a regresar a las energías renovables que se utilizaban antes de la era de los combustibles fósiles. Mi estimado Mario, es previsible que los gobiernos de la industria petrolera han abandonado a la industria más importante para el suministro de energía planetario, bajo el eslogan de Too Big to Fail.
es decir, demasiado grande para fallar. Y la segunda parte de su pregunta de Mario es, ¿crees que el alcance del sector petrolero va a salir ileso? ¿O qué tan grave podría ser para las tendencias históricas de la producción y consumo de petróleo la crisis que estamos viendo? Yo creo que muchas empresas petroleras no van a salir de esta crisis, van a tener que ser totalmente declaradas en bancarrota, tal vez los activos los compran en Estados Unidos alrededor de 9,000 empresas petroleras, muchas de ellas son de pequeño, otras medianas, esas no van a sobrevivir, van a ser absorbidas por otras. Jorge A. Vázquez nos pregunta, ¿cuáles son las consideraciones con respecto a la inversión de los contratistas al amparo de los contratos otorgados por la CNH? Yo creo que todo el mundo se va a tener que adaptar. No es que estuviera previsto, esto colapsa. Digamos, las visiones que se tenían en el 2013, 2014, cuando las primeras rondas hizo la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Muchas empresas, yo creo que como a nivel planetario está pasando, muchas empresas van a cancelar sus inversiones, las van a meter en espera, las van a prorrogar, van a hacer acuerdos con la CNH para poder llegar a estos plazos, a poder aplazar, perdón. Carlos Mendoza, gracias por la afectación, gracias a ti, Carlos, por estar aquí. Ana Aroca Cero. ¿A qué modelo vamos? Yo creo que vamos hacia un modelo fundamentalmente de bajo consumo de energía. Todo lo que ello implica. El bajo consumo significa consumo local, seguridad alimentaria regional, desarrollo de permacultura, desarrollo de la ecología, menos dependencia de los hidrocarburos, menos dependencia de la energía eléctrica, menos dependencia de las renovables industriales, más dependencia y desarrollo de las tecnologías de energía pasivas como el calentar agua, etcétera, pero son fuentes renovables que no dan proporciones colosales de energía. Yo creo que hacia allá vamos hacia una sociedad de bajo consumo de energía por las limitaciones que tenemos. Esther Solano Palacios desde Macuspana, Tabasco, un abrazo hasta el estado de Tabasco. El sureste mexicano puede dejar de depender del petróleo, sí, si se desarrollan proyectos de permacultura que dependan menos del transporte, que dependan menos de la industria. ¿Qué falta hacer para ir hacia el sol y el agua en el sureste mexicano? Energías renovables pensadas en uso a nivel local o a nivel, se le denomina desagregado de la red. Se me fue el nombre. No la infraestructura renovable industrial de turbinas eólicas gigantescas y de enormes paneles solares. Esas infraestructuras van a deforestar y aniquilar, van a deforestar la selva de la península de Yucatán, de las regiones selváticas, van a aniquilar y solo van a proveer eléctrica a la red, es decir, a los grandes consumidores. No es una energía que sea capaz de utilizarse a nivel local o regional. Oscar Venegas, algunas industrias tendrán que aceptar su desaparición. Sí, yo creo que hay muchas industrias que van a resentir un golpe gravísimo, van a tener que reconsiderar su negocio fundamental. Carlos Mendoza, hay diversos proyectos en el país sobre grupos de permacultura, así es, hay muchas opciones, pueden buscarlas. Cuauhtémoc Moreno Cabrera, mi estimadísimo amigo Cuauhtémoc, desde Mérida, la Blanca Mérida, Yucatán. Ahora la gasolina en Yucatán es muy barata, en varios lugares hasta 11 pesos. ¿Crees que dure mucho tiempo? No, yo creo que eso va a durar unos meses, tal vez un año, pero después nos vamos a enfrentar al encarecimiento de la energía. Los costos de la energía se van a incrementar por lo que estamos viviendo. ¿Subirá el petróleo del barril? Sí, yo creo que a largo plazo el petróleo del barril va a subir. Marco nos vuelve a mencionar
Forever Sim, yo creo que van a haber grandes bancarrotas de las empresas que se dedican al fracking. Rafael Iñiguez, gracias a ti. Nos estamos viendo en la próxima. Recuerden, este video va a quedar aquí. Lo pueden consultar después. Pueden hacer sus comentarios, yo los estaré revisando. Un saludo carísimo amigo, el ingeniero Jesús Cambranis, desde la hermosa ciudad de Campeche, en el estado de Campeche. Un abrazo, uno de mis grandes gurús. Luis Osvaldo nos está mirando. Jesse On pregunta, ¿sabes cómo se ha confirmado la demanda de crudo en China durante la crisis y posterior a la crisis del coronavirus? La demanda de crudo en China se está reponiendo para llenar toda su capacidad de reserva estratégica. Es un buen negocio. Están haciendo para llenar sus reservas estratégicas. Patricia Otero desde Puebla nos vuelve a preguntar, pensar que las ciudades y pueblos que se queden sin electricidad para alumbrarse y esto repercuta en la delictiva. Yo creo que cualquier escenario debe ser considerado, es decir, estamos ante un evento totalmente disruptivo y nuevo. Deberían de diseñarse protocolos para atender cualquier tipo de un escenario posible es enfrentar apagones y que esos apagones aumenten el nivel de inseguridad en las ciudades. ¿Cómo responder ante esto? Yo creo que un equipo interdisciplinario para poder plantear soluciones, diseñar un buen protocolo, pero sí es un escenario que hay que considerar. Finalmente, Patricio Otero nuevamente, para permacultura busquen en internet los tutoriales, les quería yo comentar antes de terminar, voy a contestar algunas preguntas antes de que se me olvide. Voy a colgar, voy a poner en mi muro de internet, en este momento al terminar este video, un film que acaba de ser realizado por nuestro controversial de cine Michael Moore sobre el fiasco de las renovables. Yo les sugiero que lo vean, es un que estuvimos esperando desde hace muchos meses, acaba de ser puesto en línea, lo voy a poner en este momento al terminar mi muro, espero que lo compartan, para que salgan del ingenuo optimismo y de esta absurda de que las renovables son la gran salvación del conflicto. Les invito a que vean el video con información muy, muy interesante. Asimismo, yo también les he estado dando información de que las renovables son muy complicadas y muy de integrar a las redes eléctricas, y espero que lo vean. En línea, quedar aquí para que lo puedan volver a revisar. Estaremos haciendo nuevamente otros Facebook Live, otras transmisiones en vivo. Yo pensaba hacerlos cada 15 días, los viernes, que son días que más o menos la gente está disponible, pero visto lo que ocurrió ayer y a medida que me lo fueron de personas que me siguen en el Facebook, hice digamos, extraordinario Facebook Live o esta transmisión por los acontecimientos que estamos viviendo. Finalmente, Enrique Portillo, Enrique Portillo, saludos desde Puebla, siempre interesante escuchar voces. Muchas gracias. Isaac Rodán, claro que sí, gracias por el aporte. Acá en la ciudad de Morelia se encuentran Fumus y Huerto Universitario. Yo les sugiero que revisen porque mucha gente vínculos, links de permacultura. Muchas gracias a Arix Flow, Iber Lofty nos está viendo. John González Gastelum, saludos. Saludos a la doctora Leticia Campos Aragón. Saludos, Pati. Yo ya voy a cerrar con esto. Si quieren retomar el video en un instante más, lo podrán ver. Voy a dejar continuando el video unos instantes, porque si lo corto, se corta la transmisión. Nos veremos en un nuevo
en una nueva transmisión. Yo espero hacerla dentro de 15 días, los viernes. Esperemos que no haya otra situación disruptiva como la que ocurrió ayer, pero si llegase a ocurrir, me comprometo a hacer un Facebook Live al día siguiente de que ocurran los eventos. Estaremos comentando y preparándonos e informando sobre lo que está ocurriendo a nivel planetario, sobre el tema del derrumbe de la industria petrolera internacional. Muchas gracias a todos por seguirme, por estar aquí. Les pido de corazón que apoyen a la página World Resources